Hace 5 años pensamos que el trauma nos convertiría en mejores seres humanos. Nos hicimos la promesa de un mundo más saludable, más cohesionado, más solidario. ¿Qué nos ha pasado? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Desde la pandemia, el mundo no cambió como esperábamos. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Hace 5 años, sí, 5 años de este momento. 5 años de la semana en la que una pandemia nos dejó en casa, o más bien, de que un gobierno nos mandó quedarnos en casa para protegernos de una pandemia. La permanencia en los establecimientos comerciales deberá ser la estrictamente necesaria, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. Dicen que en Moncloa tuvieron miedo de que la gente simplemente no hiciera caso, pero el impacto de la orden fue inmediato y abrumadoramente mayoritario. Lo dijo la ciencia, lo dijo el gobierno, lo decía el sentido común, y España se quedó vacía. Todos, sin excepción, nos vimos lanzados a una experiencia común colectiva, que iba más allá del miedo a la muerte. Vecinos que se hacían compañía a través de ventanas, balcones y terrazas. 49. Niños que no podían jugar ni en el colegio ni en la calle, pero que atendían a clases por ordenador. Millones frente a la televisión, interiorizando conceptos científicos desconocidos. Curva de incidencia, incidencia acumulada, transmisión cero. El objetivo es conseguir que el promedio de casos de transmisión esté por debajo de 1. Si el promedio está en alrededor de 3, tenemos que evitar 2 de cada 3 contagios. Una ciudadanía en shock dándose ánimo, saliendo cada tarde a las 8 para darle homenaje a los médicos, que eran los héroes involuntarios de una catástrofe mundial. Hace ahora 5 años del cierre de los aeropuertos, del cierre de los bares, de los restaurantes, de la cancelación de eventos deportivos, culturales, del distanciamiento social. Hubo gente que no se comportó responsablemente, la hubo. Hubo errores, tensión, polémica, los hubo. Pero, visto con perspectiva, fuimos una sociedad muy responsable. De hecho, de aquella nueva experiencia colectiva salió un brote de esperanza. Estamos superando esta prueba de una manera ejemplar, me gustaría volver a recordarlo, y eso nos da motivos para la esperanza de un mayor entendimiento, de una mejor convivencia. Pensábamos que íbamos a aprender la lección. Pensamos que después de aquello vendría la nueva edad dorada de la sanidad pública. Pero no. Pensamos que quedaría claro que nos hacía falta un nuevo pacto con la naturaleza, un freno al cambio climático que impidiera otras catástrofes globales. Pero no. Pensamos que el cierre de los colegios serviría para repensar el sistema educativo. Pero no. Pensamos que el teletrabajo era irreversible, que el capitalismo quizá entendería que la conciliación es la clave para su supervivencia y para la nuestra. Pero no. Nada de eso está ocurriendo. Desde la pandemia están pasando otras cosas. Desde la pandemia es una expresión que solemos utilizar cuando analizamos algunas de las grandes malas noticias que ahora protagonizan el mundo. Saludo a Luis Miller, que es doctor en Sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Han pasado 5 años y no sé si desde el punto de vista académico, Luis, es válido hablar de un antes y un después ya de esta pandemia, si podemos decir que desde la pandemia están ocurriendo fenómenos sociales nuevos. Desde luego es una expresión válida porque estamos en un momento histórico. Sé que esto lo decimos muchas veces, pero desde luego están pasando cosas en la política a nivel internacional que no nos esperábamos. Es decir, sí que estamos en un cambio de ciclo. Podríamos hablar si esto se ha producido solo después de la pandemia o la pandemia pilló en medio de ese cambio, pero desde luego estamos en un momento de cambios profundos.
Un cambio profundo, Luis, por empezar por algún sitio, es que la vulnerabilidad ante la naturaleza, ante un virus, en vez de cohesionarnos socialmente, dicen los estudios que nos ha hecho más individualistas. La sociedad ya estaba siendo individualista antes de la pandemia, pero claro, de repente nos encontramos en una situación en la que se cortan todos nuestros lazos sociales. Es decir, el mundo del trabajo capitalista o el mundo de la esfera pública podía ser más individualista, pero todavía nos quedaban esos resortes de nuestra vida privada, nuestra vida familiar, nuestro grupo de amigos, donde todavía sentías, digamos, ese sentimiento de comunidad, ¿no? Pero de repente eso la pandemia nos lo cortó. Es decir, de repente ya no teníamos vía de escape. Entonces, yo creo que esa es la sensación que tenemos ahora mismo, que en un proceso que ya era de individualización, de repente se acelera de una forma brutal con el cambio en las relaciones sociales y la imposibilidad de mantener esos lazos que produjo la pandemia. En este capítulo no estamos centrando el foco en las muertes de la pandemia, sino más bien en el mundo que nos ha quedado a los supervivientes de esa gran masacre global que se ha llevado por delante la vida de 7 millones de personas. Pero aunque hayamos salido vivos de esta, Luis, nunca habíamos visto tanta muerte tan de cerca, y eso de alguna manera tiene que dejar un pozo. Yo creo que lo que nos ha pasado es que nos ha recordado que la muerte existe. Es decir, muchas de las grandes transformaciones históricas han tenido que ver con procesos que producen muchas muertes, ¿no? Es decir, había mucha investigación histórica anterior a la pandemia que lo que nos venía a decir es que lo raro que nos había pasado en la segunda mitad del siglo XX y en Occidente y hasta la llegada de esta pandemia es que, en cierto modo, nos habíamos olvidado de esas catástrofes naturales. Yo creo que no es tanto que de repente nos hayamos insensibilizado porque la pandemia hubiera mucha muerte, que puede que también, sino que de repente ha sido un recordatorio de que estas cosas pasan. Fíjate que mi sensación si es de una cierta relativización de la muerte o incluso de un cierto darwinismo social. Es decir, ha habido discurso durante la pandemia y desde la pandemia de, bueno, los mayores en las residencias iban a morir igual, los que tuvieran patologías previas, bueno, es que claro, estaban débiles, y eso encadena con que hay determinados esfuerzos públicos en la sanidad o en otros ámbitos que quizá no merece la pena hacer por ellos, ¿no? Todo eso ha ido generando una especie de jerarquía de débiles, de fuertes, que yo no sé si antes teníamos tan patente. Una reflexión que ya hacíamos antes de la pandemia, pero que la pandemia nos ha hecho verla de forma muy clara, es que habíamos conseguido en Occidente contrarrestar desde lo público, desde los estados del bienestar, conseguir ponerle freno a todas esas tendencias, le puedes llamar darwinismo social, pero le puedes llamar también pues todo lo que los movimientos sociales durante toda esta segunda mitad han combatido, ¿no? De lo que nos hemos despertado es sobre si este momento después de la Segunda Guerra Mundial de construcción de los estados del bienestar, etcétera, ha sido una excepción histórica. O sea, creo que esa es la gran pregunta que tenemos ahora mismo, porque durante mucho tiempo, hasta tiempos recientes, quizá hasta la pandemia, quizá hasta lo que está pasando en estos últimos años, pensábamos que no, pensábamos que el progreso iba en esa dirección, ¿no? Y ahora mismo lo que tenemos es una duda acerca de si vamos a volver a, así decirlo, a tiempos oscuros, ¿no? Hay otro mito que se resquebraja, que es el de la ciencia. Es paradójico, ¿no? La ciencia que nos ha salvado la vida es una de las víctimas de la pandemia o del mundo posterior a la pandemia. El cuestionamiento de las vacunas, por ejemplo, ha servido para que haya gente que ha hecho carrera política con eso. En Estados Unidos, además, he leído que hay un repunte de la religiosidad de la sociedad. No sé si en España estará pasando eso, pero de pronto la ciencia deja de ser el mito, ¿no? El centro de gravedad de nuestras sociedades. Pues lo interesante es que si uno mira los datos del CIS, desde la pandemia también ha habido un repunte religioso en España, no al nivel de Estados Unidos, pero sí que la práctica religiosa ha aumentado en España, mientras que venía disminuyendo durante mucho tiempo. O sea, sí que creo que desde la pandemia tenemos un cuestionamiento por parte de partes de la sociedad de este progreso científico y ahora pues hay un cuestionamiento abierto también por otras partes de la sociedad de aquellos consensos que habíamos llegado sobre el progreso, no solamente científico, pero sobre el progreso científico y tecnológico en general. Todo esto obviamente nos lleva al terreno de la política. Hablemos de la palabra libertad. Desde la pandemia, la palabra libertad se ha convertido en bandera de una nueva derecha. Libertad para no vacunarme, libertad para poner en riesgo a los demás, por tanto,
Libertad para abrir el bar aunque haya una pandemia, libertad para salir a la calle. Libertad, de pronto, Luis, no significa lo mismo desde la pandemia. Bueno, se ha recuperado un sentido de la idea de libertad que creíamos que habíamos abandonado, que era lo que le llamamos la libertad negativa, es decir, la libertad como no intervención. Esa libertad quiere decir que nadie se meta en lo que yo hago, ¿no? Ha funcionado como instrumento político porque es un instrumento, vamos a ver, potente en el sentido de que conecta con algunas de las ideas básicas en la política. Lo que pasa que lo que solíamos pensar era que no era suficiente. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de libertad, igualdad y fraternidad o libertad, igualdad y solidaridad, lo que viene a decir es que la libertad solamente es un componente de otra serie de valores que estructuran nuestro debate político, ¿no? La sorpresa ha sido que haya sido una idea tan simple, tan siquiera minimalista de libertad, que creíamos que era como un residuo del pasado, pues ha vuelto a triunfar. Lo que pasa que claro, esto sí que es muy importante para entender la pandemia, porque en ese momento, con la idea de mantener las terrazas abiertas, de no tener restricciones, o sea, conecta con algo que la gente puede tocar, que podemos tocar, es decir, que puedes ir a un bar o puedes moverte, puedes salir o entrar en una comunidad autónoma. O sea, y cuando en política el ciudadano puede conectar los discursos políticos con algo realmente material, entonces es muy potente. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y lo material a veces puede ser económico, pero no siempre, ¿no? Puede ser un impulso personal, ¿no? En un momento tan traumático, tan incluso infantilizado, si se quiere, ¿no? Tiendes a darle la razón al que te dice que sí puedes hacer todo lo que instintivamente necesitas hacer, que es lógico, ¿no? Ver a tus padres o a tus seres queridos, salir a la calle, volver a vivir y decir que sí, irresponsablemente en algunos casos, le ha salido muy rentable políticamente a algunos líderes políticos, ¿no? Eso ha creado además un estilo de gestionar las cosas desde la pandemia. Claro, y además esto está muy de actualidad también en el plano internacional. O sea, hay esta idea de seguir a líderes que te están diciendo es posible. O sea, todo aquello que te han dicho que no es posible es posible. Y claro, esto sí tiene un punto de infantilización. También es cierto que pues, la ciudadanía se había cansado bastante de que todo fuera como muy complejo y que todo fuera, sí, queremos hacer algo, pero no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, claro, con líderes que, sea cierto o no, te aseveran que son capaces de hacerlo, pues tienen una ventaja hasta que demuestren que no es posible. Incluso diría Luis que a los políticos se les ha metido una cierta tensión, un cierto miedo en el cuerpo a la mera acción política. Es decir, si la tendencia es no intervenir, porque si no te llaman dictador, que coartas mi libertad, pues a lo mejor es no hacer nada, ¿no? O preguntado de otra manera, Luis, en el caso de la Dana de Valencia, por ejemplo, ¿tú crees que antes de la pandemia esa alerta al móvil o alguna medida similar se habría tomado mucho antes? Pues sobre el caso de la Dana en concreto todavía está en investigación, pero desde luego lo que creo que los políticos no hubieran temido tanto a tomar cualquier tipo de decisión, aunque te equivoques, como ha ocurrido. Y creo que eso sí que nos viene un poco de la pandemia, donde aunque fue más lento de lo que está pasando ahora mismo, también es cierto que se acabó politizando casi cualquier decisión pública que se tomaba. Porque además la competición política ha hecho que pues, literalmente se tarde demasiado tiempo en tomar decisiones porque uno se ve directamente y inmediatamente expuesto a la contestación pública. Yo creo que de lo peor que está ocurriendo es que se dan dos circunstancias ahora mismo que son muy malas para la política pública. Es decir, por una parte, el bloqueo de los políticos a tomar decisiones porque tienen consecuencias inmediatas y son contestadas inmediatamente, y al mismo tiempo la capacidad, en este caso, pues está dando más por el lado de la derecha radical, la capacidad de movilización inmediata ante cualquier decisión. Y esto creo que sí que es nuevo. Sobre eso hay debate académico ya, sobre si esa transformación de la que hablamos en este episodio es en realidad una transformación de la derecha, ha creado una nueva derecha, o es más bien una transformación transversal, se están desplazando todos los ejes de la sociedad. Claro, la derecha se ha encontrado o ha desarrollado pues nuevas estrategias de competición, y esto a mí me gusta siempre decir que debemos asumir siempre que la política es pura competición, y lo que ahora estos mensajes parecen darle a la derecha es una ventaja competitiva para llegar a los ciudadanos. Pero no creo que se está produciendo, o por lo menos todos los datos nos dicen que no se están produciendo transformaciones sociales todavía
en los estados europeos como se han producido en Estados Unidos. La sociedad norteamericana está profundamente dividida en cuestiones religiosas, de estilos de vida, etcétera, y eso, con pequeñas excepciones, pero no se ve en Europa. Luis, la última. El mantra de aquellos días, al principio, era saldremos mejores. ¿Hemos salido mejores o peores? Bueno, desde luego, en este momento creo que no podemos decir que hemos salido mejores. Creo que todavía estamos digiriendo las consecuencias de la pandemia, consecuencias en temas de salud mental, de cómo nos organizamos como sociedad, de cómo organizamos nuestra política, y en un momento de duelo porque no hemos hablado sobre ello. Esto no es tan nuevo, es decir, después de guerras y de otras catástrofes, esto suele pasar, nos suele pasar como personas individuales y en nuestros entornos más cercanos, y nos pasa como sociedad. Y necesitamos abrir una reflexión que, claro, iba a añadir ahora mismo que decir que no puede ser partidista, pero precisamente estamos en el tiempo del partidismo. Entonces, esa es la gran paradoja y el gran problema que tenemos en las sociedades actuales, que por una parte necesitamos más que nunca abrir una reflexión social para ir cerrando heridas poco a poco de todo lo que ha pasado, pero al mismo tiempo nos encontramos en un momento en el que directamente no hay conversaciones entre buenas partes de la sociedad, y entonces pues eso agrava el problema. Por tanto, no puedo acabar sino siendo medianamente optimista y decir, bueno, pues por lo menos que esto sea un toque de realidad para pensar no en lo que tiene que pasar ahora mismo, sino en cómo queremos que esto no pase a futuro. Luis Miller, doctor en Sociología. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.